Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto recibirlos a el penúltimo webinar del año del grupo CLAT. El tema que nos convoca hoy es el consenso para el manejo del sangrado en escenarios críticos y es un webinar que el grupo CLAT realiza en conjunto con la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Hoy tenemos 5 panelistas. Voy a hacer la presentación de ellos en forma breve. En primer lugar, el doctor Freddy Ariza, que es anestesiólogo, especialista en hemostasiología perioperatoria, investigador de la Fundación del Valle del Lili y la Universidad ICESI de Cali, Clinical Advisor en PBM, perioperatorio de la Federación Mundial de Anestesiólogos. La doctora Gloria Ramos, una amiga conocida por todos, bacterióloga clínica, especialista en hemostasia y es la actual secretaria del grupo CLAT. La doctora Sandra Jimena Olaya, ginecóloga y obstetra de la Universidad Sur Colombiana, especialista en cuidado intensivo FUCS, doctora en ciencias de la educación con RU de Colombia, Universidad del Tolima, jefe de la unidad de cuidado intensivo gineco-obstétrica del Hospital San Jorge y Hospital CES de Caldas. Luego el doctor Diego Zuluaga Santamaría, anestesiólogo cardiovascular, anestesiólogo cardiovascular y del Grupo de Trasplante Hepático del Hospital San Vicente, Fundación de Medellín, Colombia, y docente de posgrado de anestesiología, Universidad CES y Universidad de Antioquia. Y por último, el doctor Manuel Garay, internista neumólogo, intensivista, Hospital Universitario Santa Clara, docente de la Universidad del Bosque y presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros y le doy la palabra al doctor Freddy Ariza. Adelante, Freddy, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla para que me digan ustedes si están viendo mi presentación. Una- Le estamos escuchando entrecortado, doctor. El micrófono creo que le está fallando. Listo, perfecto. Gracias a todos por esa bienvenida que nos dan. No sé si ahí me escuchan mejor de pronto, un poquito. Perfecto, doctor. Listo, muy bien. Eh, un, eh, Primero que todo, pues agradecer al Grupo CLAD y la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidados Intensivos este espacio para permitirnos divulgar un documento que creemos que es muy importante en la medida en que junta una gran cantidad de expertos y de recomendaciones para que podamos articular algo que ha sido difícil de integrar a lo largo de la historia de la medicina y es cómo poder generar una conciencia colectiva acerca del manejo del sangrado en escenarios donde es bastante difícil la articulación y la integración de conocimiento, tecnología, diagnóstico y oportunidad. Esta es la publicación a la cual nos vamos a referir el día de hoy, una publicación que nace de una necesidad importante y es juntar la multidisciplinariedad para poder presentarle a la comunidad un documento fácil de consultar, con múltiples visiones del problema y que, como ustedes pueden darse cuenta, en la parte inferior pues junta especialistas de cuidado intensivo, de cuidado perioperatorio, de cirugía mayor, de especialistas en trauma, cirugía cardiovascular, obstetricia y de laboratorio. Creo que con esto tenemos un panorama muy integral de lo que podría ser un abordaje completamente extenso y adecuado de los sangrados críticos en principalmente tres escenarios que juntan el tema de cirugía mayor representado por la cirugía cardiovascular, el sangrado en el escenario del trauma mayor y el sangrado generado en el escenario de un parto. Tres grandes temas
que podrían ocuparnos un mes aquí hablando cada uno de ellos, pero que el documento aborda muy bien a través de esta congregación de expertos y enfocándose principalmente en cuatro aspectos, que son cómo poder integrar la evaluación de la hemostasia durante el sangrado crítico a aspectos muy relevantes como la microcirculación, el escenario clínico, la cantidad de sangrado y las reservas o las condiciones del paciente. Esto para cada uno de los escenarios, como lo dije, en trauma, en posparto, en cirugía cardiovascular, la información que hay en la literatura médica pues es abundante, pero también gran parte de ella merece ser eliminada por la baja capacidad de representar evidencia. Así es que nos tomamos la tarea de hacer una estratificación de la literatura a partir de una conocida escala como es la escala de Gray, que junta evidencia y, las características de la recomendación de acuerdo a si la certeza es alta, moderada, baja o muy baja, y de acuerdo a eso también la capacidad de ese tipo de publicaciones tener inconsistencias o imprecisiones o sesgos que pudieran también disminuir o alterar la percepción inicial del grado de evidencia. Así las cosas, pues inicia este documento de integración y de consenso a partir de una descripción del escenario clínico, como lo es el sangrado, un factor muy importante para morbimortalidad en nuestras instituciones, y cómo podría, a través de un modelo mental bastante estructurado que inicia a través de la evaluación del impacto hemodinámico y de la microcirculación y de la volemia y de la masa eritrocitaria del paciente, poder comenzar a guiar al clínico y a los equipos quirúrgicos o de las otras especialidades en la adecuada ruta para la prevención y la modulación de todos los fenómenos derivados del shock hemorrágico como gran determinante de los desenlaces a través de la correcta utilización de las pruebas diagnósticas, la integración de los protocolos institucionales y su correcta adherencia, y la interoperatividad diagnóstica entendido como precisamente ese puente que hacemos entre la evaluación clínica, las pruebas diagnósticas y el uso de las estrategias actuales y de última evidencia que nos demuestran que hacer las cosas de una manera estructurada definitivamente salva vidas, pero además también economiza costos para nuestros desvencijados sistemas de salud. Así es que le doy la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy. Espero que la sesión sea muy integral y para todos nos traiga mensajes muy optimistas. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias, doctora Elisa. Adelante, Gloria, por favor. Ok, ya voy a poner la presentación. Entonces, estamos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y bueno, pues les quiero contar que para nosotros es muy grato como bacteriólogas clínicas participar eh, en estos consensos desde la experiencia en el laboratorio. En esta actividad participamos la doctora Aura Vilena Reina y quien les habla actualmente. Y pues básicamente yo creo que aquí los mensajes son muy claros porque dentro de todo este abordaje integral y del manejo del sangrado en estos escenarios críticos, pues vemos que el laboratorio juega un papel supremamente
importante, ya como dijo el doctor, en estos tres grandes tópicos y podremos ver que en cada uno de ellos la hemostasia tiene un manejo diferente. Vemos que contamos en el laboratorio. Lo ideal y de acuerdo a toda la revisión de la literatura que se realizó, lo ideal es poder contar con estas pruebas de laboratorio, estas pruebas viscoelásticas que, como ustedes van a ver en el transcurso de todo el desarrollo del webinar, pues suman, digamos, muchísimo valor en términos a toda la información que nos pueden suministrar. Pero también en las guías y en estas recomendaciones, pues sabemos que en muchas instituciones no pueden tener la disponibilidad de cualquiera de estas herramientas y pues tenemos que echar mano de las pruebas convencionales y estas pruebas convencionales pues básicamente están dadas por un PT, un PTT, un fibrinógeno, y obviamente el cuadro hemático y este recuento de plaquetas, pues que es tan valioso y que de alguna manera van a ofrecer una información muy valiosa y muy importante para la toma de decisiones. Claramente, durante la revisión pudimos ver que estas pruebas tienen unas limitaciones. Ya vemos nosotros que el TP, el TTP y con el cálculo del INR, pues estas pruebas únicamente van a evaluar la fase de iniciación de la coagulación, mas sin embargo no evalúan ni la calidad ni la estabilidad del coágulo final. Por otro lado, hay un punto en contra también y es ese tiempo de respuesta. Pues estas pruebas que son realizadas en el laboratorio central toman más tiempo que pues, las pruebas point of care y obviamente esto puede retrasar considerablemente la toma de decisiones en estos escenarios tan críticos y agudos. La visión parcial, pues porque finalmente ninguna de ellas nos puede permitir identificar cómo está o evidenciar si hay una hiperfibrinolisis y adicionalmente tampoco nos puede mostrar pues ni la calidad del fibrinógeno de una manera funcional. Y pues obviamente sí necesitamos el cuadro hemático con algunos parámetros y el recuento de plaquetas para la toma de decisiones. Estas pruebas viscoelásticas, pues día a día han ganado, yo creo que mayor terreno y de mucha importancia, porque a diferencia, fíjense, de las pruebas convencionales que hacemos en el laboratorio, nosotros prácticamente estamos separando, digamos, todos los componentes. Cuando trabajamos en el laboratorio, tomamos una muestra que tiene un anticoagulante, que es el citrato, y esto cuando lo centrifugamos ya nos han separado de componentes vitales importantísimos en el desarrollo de toda la hemostasia, como son las plaquetas, como son también los leucocitos y los glóbulos rojos. Entonces, fíjense que estamos mostrando de una manera supremamente parcializada cómo se encuentran o que nos permitan evidenciar cómo está esa hemostasia. Más sin embargo, en las pruebas viscoelásticas, en estas pruebas point of care, pues van a medir las propiedades mecánicas del coágulo en formación y también en la disolución. Nos evalúa de una manera global cómo se encuentra toda la hemostasia y proporcionan pues una imagen muy dinámica y en tiempo real de todos y cada uno de sus componentes, desde los factores de la coagulación, las plaquetas, el fibrinógeno, la estabilidad del coágulo y finalizamos con la parte de la fibrinolisis, mirando cuánto tiempo ocurre esa lisis. La disponibilidad de las pruebas, pues lo ideal es contar con pruebas oportunas y confiables, ya sean las convencionales o las pruebas viscoelásticas. ¿Y esto a qué va a favorecer? Pues va a favorecer básicamente a que haya una transfusión racionalizada. Esto reduce la exposición de nuestros pacientes a muchos hemocomponentes como el plasma fresco congelado, plaquetas, minimizando pues riesgos asociados a una transfusión masiva. Una corrección rápida, porque pues esto obviamente con estas pruebas hay una corrección inmediata de las coagulopatías más relevantes como la hipofibrinogenia o la hiperfibrinolisis y obviamente pues mejoran los resultados asociados a un menor sangrado, menos transfusiones y potencialmente menos mortalidad
en estos escenarios tan críticos como trauma, cirugía cardíaca o en una hemorragia postparto. Entonces, pues vemos nosotros que estas pruebas viscoelásticas, cualquiera que podamos utilizar o tener en nuestros hospitales, la tromboelastografía o el Roten, pues básicamente nos van a dar una información, como ya les dije, global de cómo se encuentran cada uno de los componentes, desde cómo están los factores de la coagulación, ¿cierto? Entonces vamos a ver que si este R está prolongado o el INTEM, pues obviamente vamos a ver que podríamos tener una deficiencia de factores. El rápido, el cowling, básicamente que es como si estuviéramos haciendo un TP, acá en las pruebas del ROTE, pues sería en el extend, que también nos está indicando en menos de 5 minutos, nos da una visión de cómo se encuentra toda la hemostasia general. Y a esto, pues adicionalmente también tenemos la evaluación del fibrinógeno, que ya vimos que es un punto importantísimo porque nos permite evidenciar cómo se está generando esa trombina y de qué calidad es, así también como otros parámetros, como ya les explicaba, la estabilidad del coágulo en el 80% dependiendo de la función de las plaquetas, 20% del fibrinógeno y pues con finalizando con en cuánto tiempo ocurre esa disolución del mismo y esto obviamente pues va a permitir toma de decisiones de una manera individualizada, racionalizando, como dijo el doctor, los recursos hospitalarios y pues obviamente nos van a permitir este tipo de pruebas identificar las alteraciones que se pueden presentar en cada uno de los pacientes porque cada paciente tiene una condición con unas características individualizadas, pues lo que va de alguna manera a facilitar la terapia hemostática dirigida. Eh, pues recientemente se han propuesto recomendaciones para el uso de este tipo de pruebas en el manejo de sangrados severos, enfocándose en aspectos como la fisiología del paciente, la formación y la destrucción del coágulo, la contribución de las plaquetas y la presencia de inhibidores específicos. Como conclusión, pues podemos ver que estas pruebas viscoelásticas son una herramienta de elección para el manejo activo del sangrado en el paciente crítico, la corrección temprana y dirigida de la deficiencia del fibrinógeno y de la detección de la hiperfibrinolisis, pues son supremamente esenciales. Implementar estos protocolos estandarizados de sangrado masivo basados en pruebas viscoelásticas, pues es una recomendación básica en el consenso. Y lo más importante, un enfoque funcional pues siempre va a ser superior a un enfoque empírico. Y pues ya vamos a ver en cada una de estos puntos que vamos a desarrollar, que nos van a contar adelante los otros especialistas, pues vamos a ver cuál es el papel tan importante del laboratorio en el manejo y en la contribución de este tipo de situaciones que pueden presentar. Muchas gracias. Bueno, creo que Súper, Gloria. Súper, súper. gracias. Muchas gracias, Gloria. Como siempre, las preguntas las dejamos para el final. Adelante, doctor. No sé si ya puedes presentar todo. Yo ya cerré acá. Ya, ¿Listo? doctora, ya dejó de Ah, ya presentar. fue. Ya podría compartir el doctor, sí, señora. Gracias. No Bueno, veo a Diego conectado, creo que no puedes nos. avanzar. Sandra, ¿cierto? Sí. No, yo estoy conectado. Ah, Diego, dale. Ah, bueno. Entonces, ¿El, doc- ¿quién, el doctor va a compartir alguna presentación? Ya tiene la opción de perdón, compartir. quién? Mi presentación la tiene la doctora Gloria, porque Ah, es ok. que yo estoy por Entonces, aquí en un evento donde no puedo presentar.
Sí, Listo, listo, ya te doctora pongo la presentación. Es Diego. que pensé que iba a seguir la doctora Sandra. Ya coloco la presentación, doctor. Espera, ya pongo la presentación. Perdón, acá. Espera, es que no. Acá. Te voy a compartir. ¿Listo? Perfecto, Entonces, doctora. Creo que sí, falta listo. ponerla en modo presentación y Adelante, ya. doctor. ¿Listo? Adelante, doc. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Perfecto. Bu- Bueno, perfecto. Entonces, me toca a mí presentar la parte del consenso que desarrollamos en conjunto. Estuvieron también los doctores Han García y la doctora Isabel Arias en la parte de cardio y pues en general en todos los apartes. Siguiente. Este consenso en la parte de anestesia para cirugía cardiovascular y la parte de manejo de la hemostasia durante este tipo de procedimientos se enfoca en cuatro partes. La primera parte son las recomendaciones que van de la recomendación 43 a la recomendación 47, que tienen que ver con la evaluación preoperatoria. Y la evaluación preoperatoria se centra en dos aspectos fundamentales que son saber qué pacientes tienen alto riesgo de sangrado y alto riesgo de requerir hemocomponentes, primera cosa. Y segunda cosa, saber qué pacientes vienen tomando medicamentos o sustancias de origen herbal que puedan alterar la coagulación. Entonces, en este sentido, es importante destacar que estas recomendaciones con alto nivel de evidencia, en general entre evidencia 1A y evidencia 1C, recomiendan, primero, siempre que usted tenga un paciente programado para cirugía cardiovascular, evalúe qué factores de riesgo para sangrar este paciente. Para eso existen varios scores, varias escalas. Sin embargo, nuestra recomendación práctica es pregúntele al paciente durante la consulta, en una entrevista simple, si ha tenido sangrado cuando ha tenido procedimientos, cuando ha tenido cirugías o cuando ha tenido traumas mayores o menores. Primera cosa. Esta pregunta tan sencilla tiene un alto nivel de especificidad para saber si un paciente tiene riesgo de sangrado. Si la respuesta del paciente es que nunca ha tenido sangrado durante un procedimiento, una cirugía o un trauma, es muy poco probable que el paciente tenga una alteración congénita o adquirida de la hemostasia, con un alto nivel de evidencia, grado de recomendación 1B. Y asimismo, es importante dentro de la evaluación preoperatoria indagar sobre si el paciente está tomando fármacos antiplaquetarios, fármacos anticoagulantes, bien sea antagonistas de la vitamina K o anticoagulantes orales directos, bien sea inhibidores del 2 como el dabigatran, inhibidores del 10 como el rivaroxaban. Y es importante entonces esta evaluación. En segundo lugar, el consenso hace un llamado urgente a hacer gestión de la sangre del paciente, no solamente en el escenario cardiovascular, sino en el escenario de trauma, en hemorragia obstétrica y en general en cirugía mayor. Estamos ante el nuevo normal, como lo decimos en el consenso, y por lo tanto hay que hacer una evaluación acerca de si el paciente presenta anemia o no. Y en caso de que el paciente presente anemia, debemos tipificar esa anemia recordando que las dos causas más importantes son la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por enfermedad crónica.
Y si este paciente va para una cirugía mayor, electiva, cardiovascular, no debe ser llevado al procedimiento. Y en esto está, siguiente por favor, en esto está claro en el consenso también que el paciente debe ser evaluado, tratado con hierro y o estimulantes de la eritropoyesis y además con sustratos de la producción de hematíes como son la vitamina B12 y el ácido fólico. En el caso de estos dos tratamientos, en la fase preoperatoria recomendamos hacer ese tratamiento entre 3 y 8 semanas antes de la cirugía, aunque hay que reconocer que en nuestros sistemas de salud a veces el tiempo es un poco más limitado y se pueden usar esquemas que vayan entre la segunda y la tercera semana, entre 2 y 3 semanas antes de la cirugía para tratar el paciente con hierro endovenoso, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un poco mejor, con menos efectos secundarios y más eficaz, y además es una sola dosis, el hierro carboximaltosa, 20 miligramos por kilo, y si es con hierro sacarosa, 3 miligramos por kilo por sesión, con un límite de 200 miligramos en cada sesión, y hasta por más o menos 6 sesiones durante la fase previa a la cirugía. Siguiente. El tercer punto que aborda la guía es el uso de ácido tranexámico, antifibrinolíticos durante la cirugía cardiovascular. Es el escenario tal vez donde se ha usado el ácido tranexámico desde hace mucho tiempo. Lo que ha variado un poquito son las dosis y las vías de administración. En cuanto a la dosis, tradicionalmente, tanto en cirugía cardíaca de adultos como en cirugía pediátrica, se ha usado unas dosis muy altas de ácido tranexámico, sobre todo en niños. Esas dosis hoy somos un poco más modestos, un poco más conservadores a la hora de usar esas dosis y en general usamos dosis que van entre los 20 y los 50 miligramos por kilo y en pacientes pediátricos o pacientes con alto riesgo de sangrado puede ser uno un poquito ir por las dosis de 50, pero esas dosis, por ejemplo, de 100 miligramos por kilo que se usaban en niños, hoy en día, digamos, eso ha cambiado. Y lo otro es que el consenso es claro, como son todas las guías actuales de manejo de sangrado, la europea, los consensos que hay, como los protocolos PEC de los españoles, las guías EMOMAS 2, en usar ácido tranexámico no solamente endovenoso antes de la captura del esternón y la entrada a circulación extracorpórea, sino también en usar ácido tranexámico de manera tópica en la cavidad torácica para disminuir el sangrado con un poco menos de nivel de evidencia. El nivel de evidencia endovenoso es 1A, el nivel de evidencia de la recomendación tópica es de 2B, pero pues esto es una conducta que se ha generalizado. Siguiente. En cuanto a los pacientes que vienen tomando antiplaquetarios, es importante decir que una gran cantidad de pacientes o un número importante de pacientes que van a cirugía cardíaca vienen recibiendo sustancias antiplaquetarias, tanto aspirina como inhibidor del ácido araquidónico o clopidogrel o prasugrel como inhibidores del receptor P2Y12 por la vía del ADP. Pues estos pacientes deben hacer una suspensión de esos medicamentos 3 días antes si es ticagrelor, 5 días antes si es clopidogrel o 7 días antes si es prasugrel. Esto como recomendación para el paciente en el que hay tiempo y uno puede obviamente hacer dicha suspensión. Lo que sí es importante decir también, y eso es claro, el consenso en señalarlo, es que los pacientes que van para cirugía cardíaca y están tomando ASA como prevención secundaria deben continuar el tratamiento, no se debe suspender el tratamiento. Para estos pacientes algo muy similar a lo que hacemos en la parte de cirugía no cardíaca. Siguiente. En cuanto al tercer punto, o cuarto punto, perdón, es la evaluación del riesgo de la coagulopatía en cirugía cardíaca. Definitivamente debemos combinar las pruebas convencionales con los test viscoelásticos. Quiero ser enfático en decir que recomendamos dentro de las pruebas convencionales el recuento de plaquetas y la determinación del firinógeno sérico por el método de Klaus. Debemos pedir firinógeno a nuestros pacientes de cirugía cardíaca, debemos hacerlo.
Así como a todo el mundo le pedimos TP y TPT, como ya lo decía la doctora Gloria, en este escenario de sangrado perioperatorio, estas pruebas muestran solamente el inicio de la coagulación y pueden tener una utilidad muy limitada, eh, haciendo énfasis de que su principal efectividad o su principal papel es en el paciente que está anticoagulado con antagonistas de la vitamina K para el caso del TP y con heparina no fraccionada para el caso del TPT. Entonces, de las pruebas convencionales, muy importante, determinación del nivel de fibrinogen por el método de Klaus y recuento plaquetario. Y además de eso, es importante lo que ya mencionó la doctora Gloria, los test viscoelásticos. Hoy dentro del armamentario de los test viscoelásticos tenemos varias alternativas, son efectivas y eficaces ambas. Yo quiero resaltar que han aparecido dentro del armamentario nuevos elementos, como por ejemplo en el caso de la tromboelastografía de resonancia, ya hay un cartucho que tiene heparinasa en todas las pruebas y permite correr pruebas inclusive durante la bomba para uno tener mayor tiempo para ir preparando la terapia hemostática que su paciente necesita después de la salida de bomba. Haciendo énfasis en una cosa muy importante, hoy, como lo dice Oliver Grotke, parece ser más importante en sangrado perioperatorio y en cirugía cardíaca no es la excepción, llamar a la farmacia versus llamar al banco de sangre. Hoy cada vez usamos más concentrados de factores, más medicamentos, desmopresina, ácido tranexámico, concentrado de complejo protrombínico, concentrado de fibrinógeno, para hacer el abordaje hemostático de nuestros pacientes y disminuir los desenlaces malos asociados a la transfusión de componentes sanguíneos. El uso de estas pruebas convencionales y pruebas viscoelásticas debe ir incluido dentro de algoritmos de medicina transfusional para lograr la máxima evidencia, el mejor resultado, perdón, con estos algoritmos de medicina transfusional. No es solamente usar el test viscoelástico, no es solamente usar la prueba convencional de coagulación, sino hacer un algoritmo de diagnóstico y de tratamiento para beneficiar a nuestros pacientes, esto con un nivel alto de evidencia 1B. Siguiente. Y para terminar, quiero mencionar que es importante también hacer medicina transfusional restrictiva en el paciente de cirugía cardiovascular. Debemos tener una terapia restrictiva en cuanto a todos los componentes de banco, los rojos, plasma, plaquetas. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa muy importante. Todo el mundo disfunción plaquetaria asociada a la bomba, que porque es multifactorial, que porque lo que siempre presenta, y muchos anestesiólogos cardiovasculares transfunden plaquetas a ciegas después de la salida de circulación extracorpórea y de la reversión de la heparina con protamina. Esta conducta no es adecuada, esta conducta no debe ser una transfusión a ciegas, debe ser una conducta basada en protocolos o algoritmos basados en test viscoelásticos y pruebas convencionales que permitan hacer una terapia dirigida y corregir lo que el paciente necesita. Asimismo, es importante, siguiente, tener en cuenta, para terminar, la relación de reversión de la heparina y la protamina. Ojalá no usar más de 300 unidades por kilo de heparina y en la reversión manejar ratios que no sean superiores a 0.9, porque el sobreexceso o el exceso de protamina también puede producir disfunción plaquetaria, también produce déficit de factores y esto puede llevar a que nuestro paciente sangre. Por último, quiero mencionar la importancia de los test de función plaquetaria, haciendo énfasis en el mapeo plaquetario de todos aquellos pacientes que nosotros tengamos que llevar recibiendo terapia antiplaquetaria a cirugía. Debemos hacer una evaluación de cómo está la inhibición de esos receptores, teniendo en cuenta que tenemos una resistencia al clopidogrel que es hasta de 33% y una resistencia de la aspirina que es hasta 52%. En este caso, los test, las pruebas de mapeo plaquetario y función plaquetaria son indispensables para tomar decisiones con terapia dirigida, pensando en el paciente y para no hacer una terapia que sea, digamos, tipo cañón, yendo a pegarle a todo, sino que tenemos que hacer una medicina de precisión para poder beneficiar a nuestros pacientes. Por último, es importante recalcar la importancia de la normovolemia para mantener la microcirculación.
Muchos de nuestros pacientes cuando están en cirugía cardiovascular son pacientes que no reciben un nivel adecuado de volemia, salimos de bomba, el paciente está hipovolémico, muchas veces esto tiene pues obviamente una importancia en un déficit microcirculatorio y tenemos que tratar eso. Entonces eso es un factor más que nos va a retardar, digamos, la mejoría del paciente hacia el final de la cirugía, nos va a aumentar el requerimiento a veces de vasopresores e inotrópicos. Y si nosotros mantenemos nuestro paciente normovolémico, pues vamos a lograr que ese paciente se recupere más fácil, poderlo extubar en la sala, puede que sea más fácil en cuidados intensivos de manejar y requiera menos reanimación y de esa manera poder llevar a feliz término nuestra cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos ahora con el doctor Garay. Adelante, doctor. Quiero confirmar que estén escuchando y viendo la presentación. Y doctor, Perfecto. Bueno, primero que todo quiero agradecer a la doctora Ramos, al Grupo CLAD por la invitación a participar en esta reunión que consideramos relevante en razón a poder compartir la evidencia y el desarrollo de nuestro consenso del manejo de sangrado y coagulopatía en escenarios críticos. Lo segundo es invitarlos a que en la práctica clínica adopten recomendaciones basadas en la evidencia. Un escenario con el cual nos enfrentamos todos los días en la unidad de cuidado intensivo es el escenario traumático y por eso consideramos relevante y muy importante tener un apartado relacionado con la aproximación a la coagulopatía traumática en la unidad de cuidado intensivo, en el consenso y en la recomendación. En estos 10 minutos, que además es un reto poder hablar de sangrado y coagulopatía traumática en 10 minutos, pero aceptamos el reto porque consideramos que debemos ir a lo relevante, hablar un poco de la importancia del problema, la alteración de la coagulación, cómo nos enfrentamos a pacientes en condición crítica con estrategias como las pruebas al lado de la cama del paciente o point of care, además de la evidencia en este escenario partiendo del entendimiento de la fisiopatología. Cuando nos enfrentamos a un paciente con trauma y coagulopatía, en ese escenario de choque hemorrágico, tenemos siempre un paciente que cursa con hipoperfusión tisular, además de eso, una alteración del endotelio, una disfunción del glucocálix, además de activación de vías de inflamación como la proteína C, que filogenéticamente tiene interacción entre la inflamación y la coagulación. Y fíjense ustedes cómo la proteína C y el sistema de proteína C inhibe factores de coagulación, aumenta la fibrinolisis y existe disfunción plaquetaria. Debemos controlar la hipocoagulabilidad mediada por factores de la coagulación y disfunción. Queremos hacer, además de eso, un llamado a implementar políticas del manejo de los pacientes con sangrado y coagulopatía, como son las estrategias de Patient Blood Management, que incluyen el entendimiento fisiopatológico y las estrategias de evaluación. En la aproximación, en una condición segura, optimización de recursos y evaluación y manejo de problemas clínicos como son el sangrado y la coagulopatía en trauma, que van de la mano de entender la importancia de hablar de coagulopatía traumática. Nosotros sabemos que el sangrado de la coagulopatía en trauma se define con pruebas convencionales como son el PT, el PTT. Fíjense ustedes en los trabajos que describen la definición de coagulopatía traumática de Brogy y colaboradores, como el porcentaje de coagulopatía puede ser cercano al 40 o 50%, pero más allá de eso, fíjense ustedes cómo el incremento de la mortalidad se asocia de forma significativa al incremento de los tiempos de coagulación, lo que hace necesario intervenir de forma temprana este grupo de pacientes. En este apartado del consenso, además de los colegas que aquí están interviniendo, estuvo involucrado el doctor Manuel Quintana, que desde España y Hospital La Paz en Madrid pudo aportar en la construcción del capítulo de sangrado y coagulopatía traumática. Los invitamos a hacer la revisión de nuestro documento, en el cual quisimos dar pie a la discusión en tres puntos fundamentales: la evaluación temprana de la lesión traumática, así como la repercusión sistémica, la estandarización del manejo hemostático y la estrategia transfusional en este grupo de pacientes, pasando por diferentes medidas de intervención temprana, evaluación y manejo oportuno. El primer punto es clasificar el riesgo. Nuestro consenso recomienda el uso de puntajes
y de evaluación de la severidad del trauma. Cambios fisiopatológicos o cambios fisiológicos en el paciente, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la perfusión tisular. Además de eso, evaluar el mecanismo del trauma, el patrón anatómico de la lesión, la evaluación de la hemoglobina como un marcador y predictor de hemorragia grave en las primeras 24 horas y la identificación temprana de los riesgos de transfusión masiva, como son el puntaje de TASH, el índice de choque, el puntaje ABC y el ISS. Esos puntajes han sido evaluados en la literatura y ese es un ejemplo de ellos. Fíjense ustedes cómo este puntaje TICS, por ejemplo, con puntos de corte de 10 y ISS por encima de 25, el ABC por encima de 2 o el TASH por encima de 16, tienen un poder discriminativo para evaluar severidad en el trauma. Intervenciones tempranas, una de las más importantes quizás sea la administración de ácido tranexámico de forma temprana. Este es un nivel de evidencia 1A, además del inicio de protocolo de transfusión masiva, equilibradas y de hemocomponentes ajustados a las pruebas viscoelásticas o la evaluación que hacemos en los pacientes con sangrado y coagulopatía. Además de la reanimación dirigida por metas evitando la hipotermia, la acidemia y la hemodilución, que si bien son variables relacionadas con incremento de la mortalidad, no son las únicas. Y por eso de la triada mortal hemos intentado acuñar el concepto de penta asociada a coagulopatía, que no solamente incluye la hipotermia, la acidemia, la hipocalcemia, la hipoglucemia y la hipoxia isquémica como variables que deben ser evaluadas en este grupo de pacientes. Además de un puntaje que nos permita y una lista de chequeo que nos permita avanzar en el control del sangrado, el manejo hemostático y el uso de tranexámico, sabemos que a través del estudio CRASH-2, la intervención temprana con tranexámico en las primeras 3 horas ha demostrado disminución de la mortalidad de los pacientes con trauma. Además del beneficio en pacientes con trauma craneoencefálico en el estudio CRASH-3, con disminución del riesgo de mortalidad en Glasgow entre 9 y 15 y con reactividad pupilar. Avanzando con la reanimación en choque hipovolémico y en trauma, sabemos que las metas deben estar relacionadas con intervenciones tempranas dirigidas por estrategias y metas, evitando en lo posible la transfusión masiva. Fíjense ustedes cómo la transfusión está asociada a peores desenlaces, mayor riesgo de infección, mayor número de días de ventilación mecánica y mayor mortalidad hospitalaria, y en razón a eso, necesidad de tener marcadores y puntos de corte a los cuales debemos dirigir las intervenciones. Por ejemplo, el consenso recomienda el uso de fibrinógeno, medirlo, para establecer puntajes o umbrales a partir del cual debemos hacer intervenciones. Por ejemplo, el uso de fibrinógeno por encima de 150 a 200 miligramos por decilitro, cuando estamos por debajo de ese umbral, la reposición, el uso de plaquetas para mantener un conteo mayor a 100.000 en trauma severo y la terapia guiada por metas que ha demostrado reducción de las transfusiones innecesarias y corrección rápida de los déficits específicos. Sabemos que las pruebas viscoelásticas nos permite establecer el fenotipo al cual estamos enfrentados, ya sea hiperfibrinolisis, hipofibrogenemia, deficiencia en la generación de trombina o trombocitopenia, que deberían ser intervenidas en este grupo de pacientes de forma temprana. Sabemos que el fibrinógeno, por ejemplo, es un factor determinante en pacientes con trauma. En ese trabajo de Brogy se demuestra que el nivel de fibrinógeno se comporta como un nivel protector por encima de 1.5. De hecho, los autores demuestran que este valor se asocia como de factor independiente de disminución de la mortalidad a los 24 y a los 28 días. Monitorizar de forma temprana y secuencial la hemostasia, pruebas convencionales o pruebas viscoelásticas que nos permita definir coagulopatía. Además de eso, definir cuándo estamos ante hipofibrinógeno para corregirlo de forma temprana, ya sea con crioprecipitados o con concentrado de fibrinógeno, y la corrección de la trombocitopenia en puntajes por debajo o en valores por debajo de 100.000 plaquetas. Esto pues ha sido evaluado en la literatura, demostrando disminución de la transfusión masiva e innecesaria, en ese trabajo que vimos previamente y en el estudio RETI que todos conocemos, donde con pruebas viscoelásticas se utilizaron concentrados de factores versus plasma congelado. Sabemos que fue detenido de forma temprana por eh, tener mayor probabilidad de transfusión masiva, mayor número de plaquetas cuando no seguían las intervenciones con metas específicas, en este caso con pruebas viscoelásticas, y vimos cómo hubo mayor probabilidad de transfusión masiva y mayor riesgo, en este caso de trombosis venosa. Sabemos que debemos intervenir tempranamente, identificar el riesgo, establecer medidas de intervención lo más temprano posible.
Dejaría los mensajes para llevar, identificar la hemorragia grave con predictores clínicos, activar de inmediato el protocolo de transfusión masiva, tranexámico en las primeras 3 horas, monitoreo secuencial con TEC o con ROTEM o pruebas convencionales. Nosotros en Latinoamérica no en todos los lugares tenemos pruebas viscoelásticas y deberíamos también tener un protocolo que nos permita tomar decisiones con pruebas convencionales, corregir hipofrenogenemia con un umbral de prueba la prueba de Klaus por debajo de 150 miligramos por decilitro o con pruebas viscoelásticas para corregir con concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados, mantener plaquetas por encima de 100.000, reanimación para el control de daños e implementar equipos multidisciplinarios en trauma hemorrágico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Y la última panelista de esta tarde-noche es la doctora Sandra Olash. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? No sé si están viendo la presentación. Creo. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias al comité organizador. De verdad que es súper importante, doctora Gloria. Muchísimas gracias por tenernos en cuenta, la AMSI. Y vamos a hablar ahorita de las recomendaciones específicas que hicimos en el consenso para el sangrado obstétrico. Estas recomendaciones las trabajamos con la doctora Liliana Correa y con el doctor Arturo Cardona. Entonces, de verdad que muchísimas gracias porque pudimos hacer un trabajo realmente muy interesante. ¿Cuáles son esas recomendaciones importantes? Primero, la primera pregunta que se hizo fueron cuáles son esas prioridades y cómo se deben evaluar la causa de coagulopatía en pacientes con sangrado posparto. Entonces, partimos de las definiciones tradicionales. Sabemos que el Colegio Real de Obstetricia y Ginecología clasifica la hemorragia posparto como menor si tiene menos de 500 cc de sangrado, moderada entre 1000 y 2000 y severa mayor de 2000. Se ha introducido también de una manera más nueva este concepto de pérdida sanguínea anormal, que es cuando hay una disminución importante de los niveles de hemoglobina desde que la paciente ingresa hasta el posparto, generalmente más de 2 gramos por decilitro. Y cuando hay una disminución de más de 4 gramos por decilitro, ya hablamos de una hemorragia obstétrica mayor. ¿Cuál es la recomendación número 1A? Se recomienda realmente realizar identificación y diagnóstico precoz de la hemorragia posparto, sobre todo identificar estas hemorragias que provocan inestabilidad hemodinámica en la paciente. Una de las estrategias que se proponen es la identificación de la cantidad de sangrado, bien sea por medición directa con bolsa o por medio de estos pictogramas o identificación del sangrado, dependiendo pues de la herramienta con que se está midiendo. Sabemos también que hay una relación muy importante del sangrado con la disminución de la hemoglobina. Si se presenta un sangrado aproximadamente entre 500 y 1000, generalmente no hay alteración importante en los niveles de hemoglobina, pero cuando hay un sangrado mayor de 1000, sí realmente genera o nos muestra que ha tenido una pérdida mucho mayor de la que se ha estandarizado. Por eso, una de las recomendaciones grandes del consenso es el implementar el índice de choque de manera rutinaria cada 15 minutos en la evaluación de estas pacientes, sobre todo en el posparto, porque nos puede ayudar a identificar de una manera muy rápida la inestabilidad hemodinámica. Otra de las recomendaciones es identificar de manera prioritaria cuál es la causa de esa hemorragia posparto, siendo esta una recomendación 1A, teniendo en cuenta los puntos importantes. Primero, la atonía uterina, la primera causa de sangrado, traumas también que se puedan encontrar en el canal del parto, retención de tejido, retención de placenta y la presencia de coagulopatía, bien sea coagulopatía como causa inicial del sangrado o coagulopatía como una consecuencia de una pérdida sanguínea no controlada. Vemos entonces que la atonía uterina es uno de los puntos más importantes para generar sangrado. Por eso viene la siguiente recomendación, que es el generar o el implementar un sistema integral y secuencial de vigilancia, donde existan diferentes herramientas. El índice de choque para nosotros es fundamental, pero también tener en cuenta la frecuencia cardíaca.
Evaluar también en estas pacientes y tener en cuenta que la frecuencia cardíaca es la primera que se activa cuando hay una pérdida de aproximadamente el 25% de la volemia. Muchas veces podemos tener la tensión normal, pero la frecuencia cardíaca es la primera que nos está diciendo. La presión arterial sistólica, la vigilancia, el índice de choque y también el nivel de conciencia. Y no olvidar estos marcadores de perfusión tisular como son el lactato, el déficit de base en gases y la saturación venosa. Bueno, seguimos entonces con la siguiente recomendación, que es el uso temprano de uterotónicos para disminuir la hemorragia postparto. Esto pues debe ser específico y debe ser orientado a cada paciente, pero es una recomendación 1A. ¿Cuáles son esos uterotónicos que tenemos en primera línea? La oxitocina, que se debe administrar realmente en estas pacientes, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. La carbetocina, que tiene una gran ventaja y es que no necesita refrigeración como la oxitocina y nos sirve muy bien en escenarios lejanos. La diferencia aquí es el costo, pero realmente la utilidad es muy buena. El misoprostol, que se debe colocar también y nos sirve como un uterotónico de manera temprana en sitios donde no haya la posibilidad de refrigeración. Y la metilergonovina, que es una herramienta que nos sirve, un medicamento uterotónico que funciona muy bien, pero hay que tener en cuenta las pacientes con trastornos hipertensivos, que a esas pacientes no se les debe aplicar este medicamento. Otra de las recomendaciones, ya lo había dicho Diego, ya lo había planteado también Manuel, y nosotros también hacemos el énfasis en el uso de ácido tranexámico de manera temprana. Debe administrarse antes de que pasen las primeras 3 horas después de iniciar la hemorragia posparto. Idealmente se debe colocar después de la identificación del sangrado y se puede hacer una segunda dosis o repetir a los 20 minutos otro gramo, teniendo en cuenta la cantidad del sangrado. Uno de los puntos importantes que consideramos dentro de la implementación de este consenso es el calcio. Definitivamente el calcio es uno de los puntos importantes porque puede generar un aumento también del sangrado o disminuir pues la posibilidad de que se controle. Sabemos también que el 51,5% se presentan en las hemorragias posparto una hipocalcemia severa. Entonces hay que tener en cuenta y hay que utilizarlo. Dentro de las otras recomendaciones está la administración de fibrinógeno en pacientes, a diferencia del sangrado que presentaban en trauma. Para nosotros el valor de fibrinógeno es menor a 200 o menor a 2 gramos por litro. ¿Por qué ese valor? Porque hay un aumento significativo del valor del fibrinógeno durante el embarazo y específicamente durante el tercer trimestre. Entonces, para nosotros la recomendación es un fibrinógeno menorados. Se hace el diagnóstico que se puede hacer por medio de, nos había hablado la doctora Gloria de manera inicial, de cómo hacerlo mediante el fibrinógeno de Claus o las pruebas fibroelásticas. La administración se debe colocar, si hay un sangrado mayor a 2500 cc, se debe administrar entre 3 y 4 gramos o cuando se tenga, dependiendo de los niveles de disminución de fibrinógeno. Vemos también que otra de las recomendaciones que no tiene un grado de evidencia tan alto, que es un grado de evidencia 2C, pero también está el uso de concentrado complejo protrombínico de 4 factores, sobre todo en estos escenarios donde no dispongamos de plasma o ya hayamos transfundido una cantidad excesiva o muy importante de plasma en el contexto de una hemorragia mayor. Otra de las recomendaciones importantes es esa recuperación temprana de la masa eritrocitaria, sobre todo tratar o asegurar un nivel de hematocrito entre 26 y 28. Es una recomendación 1A y acá nos sirven o es muy útil esos 6 server y otro tipo de herramientas que nos ayuda a generar una recuperación temprana de la masa eritrocitaria. También dentro de nuestras recomendaciones está el uso de plasma fresco congelado, pero solamente en aquellas pacientes que hayan necesitado
un número muy grande de transfusiones de glóbulos rojos, tratando de mantener una relación entre 1,5 y 1. Tan pronto como sea posible, tratar de pasarnos a este esquema de manejo orientado por metas y centrado específicamente en los niveles de fibrinógeno. Al igual que tratar de asegurar un conteo de plaquetas mayor a 50.000. Esto siendo una recomendación 1B. ¿Cuál es el problema del plasma fresco congelado de manera muy prolongada que nos puede generar daño inflamatorio pulmonar, hipofibrinogenemia por disolución y sobrecarga hídrica? Acá viene otra recomendación donde volvemos nuevamente a hacer un énfasis importante en el concentrado de fibrinógeno, sobre todo la importancia, y destacamos de una manera muy grande el uso y la medición de fibrinógeno y el uso de pruebas viscoelásticas para poder orientar y para disminuir el riesgo de transfusiones masivas sin que estas transfusiones sean realmente necesarias. Se recomienda también, nos hablado un poquito Manuel sobre la importancia de el uso de cristaloides balanceados tibios y siempre bajo una estrategia de uso restrictivo, porque los fenómenos hemodinámicos de la paciente gestante nos hace que muy rápidamente pase a un edema pulmonar o a una disfunción cardiovascular asociada a esta pérdida sanguínea tan grande. ¿Cuál es ese tratamiento quirúrgico o mecánico que debemos hacer? Entonces, lo planteamos de una manera estratégica, iniciando con medidas básicas, masaje bimanual, compresión de la aorta, sutura de las laceraciones, taponamiento uterino si se necesita, suturas de compresión, suturas como Belich, Hyman o técnicas controladas, la ligadura si tienen la posibilidad o embolización también si hay la disponibilidad en la institución y terminar con histerectomía si definitivamente todos estos métodos o todas estas estrategias fallan. Terminar entonces con una cirugía de control de daños o la ligadura vascular dependiendo pues de la causa del sangrado. Y una recomendación que la vuelve a hacer las guías FIGO hace un mes es la importancia del traje antichoque en el contexto obstétrico. Vean ustedes cómo el uso de traje antichoque realmente disminuye e impacta, sobre todo disminuyendo la cantidad de glóbulos rojos necesitados, la cantidad de vasopresores y disminuye muy rápido la manera como se recupera o el tiempo en que se recupera la paciente. Vean ustedes cómo la importancia de enseñar y de tener este tipo de dispositivos a la mano funciona muy bien y ayuda muchísimo para que estas pacientes pues se recuperen mucho más rápido. Este es el resumen de las intervenciones en donde planteamos diferentes intervenciones teniendo en cuenta identificación, corrección y monitorización, intervenciones tempranas, seguimiento y evaluación y una conclusión súper importante: estrategia transfusional basada en metas, no basada en nuestra perspectiva o en lo que pensamos, sino siempre orientado, ojalá con algún tipo de herramienta de laboratorio que lo esté ayudando para poder orientar este manejo. Tener en cuenta siempre que la atención de una paciente obstétrica siempre es la atención integral de un binomio madre-hijo. Tenemos que pensar en la mamá, pero también pensar en el bebé. Y la única manera de cambiar nuestra manera de mejorar nuestra manera de vivir es mejorar la manera como nacemos y cómo manejamos estas pacientes dentro de escenarios críticos como hemorragia postparto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Estamos justito al filo del fin, pero tenemos una pregunta para cualquiera de los panelistas de Carlos Benavides, que pregunta: ¿qué es mejor, el ácido tranexámico en infusión continua o en bolos, y qué tiempo es recomendable usarlo? Cualquiera de ustedes que quiera responder. Si quieren, yo respondo. Adelante, adelante. Para mí, en casi todos los escenarios, en la hemorragia obstétrica, en las primeras 3 horas, bolos, más una infusión para 8 horas. En cirugía cardiovascular, me parece, en pacientes de bajo riesgo, solamente bolo profiláctico al inicio. En pacientes de alto riesgo, bolo e infusión, y otros bolos en pacientes que, a pesar de lo anterior, en test viscoelástico sigan presentando hiperfibrinolisis.
Muchas Sí, gracias. la verdad es que la evidencia es bastante clara en recomendar el bolo único como una terapia muy efectiva. Y los estudios que han estudiado si adicionar una infusión al polo cambia en algo, es probable que todavía sea una controversia. Yo creo que lo más importante de la terapia con ácido tranexámico es el bolo inicial. La infusión deberá ser contextualizada a las necesidades en las siguientes horas o el riesgo de hiperfibrinolisis en el siguiente momento. Muchas gracias a ambos. Bueno, no hay más preguntas. Sí, perdón, acaba de llegar otra más. ¿Recomiendan hacer corrección de la hemoglobina en altitudes mayor a 3.000 metros en nativos con permanencia mayor a 6 meses? No, no entendí la pregunta. Sí, la pregunta va si los valores, los umbrales transfusionales de hemoglobina, imagino yo, hay que actualizarlos en el caso de poblaciones que vivan a más de 3.000 metros por más de 6 meses de altura, ¿no? Sí, bueno, yo invito también al doctor Caray y a Sandra, pero puedo iniciar diciendo que la elección de la terapia transfusional no debe ser basada solamente en un número de hemoglobina, sino en un aspecto integral que junta los marcadores de perfusión tisular y el impacto sistémico. Entonces, pues nos movemos en una recomendación entre 21 y 27 gramos por ciento de hematocrito, que sería más o menos entre 7 y 9 gramos de hemoglobina, pero decir un número en especial no es tan importante como la evaluación del impacto sistémico. Creo que ese es un punto muy importante que aporta la guía en el aspecto de siempre considerar si el paciente realmente necesita una transfusión o no de glóbulos rojos. Estábamos muy equivocados a través de la historia pensando que los glóbulos rojos recién transfundidos mejoraban la entrega de oxígeno y eso es una total mentira porque de hecho lo que hacen es disminuir la entrega de oxígeno. Eh, por lo tanto, pues ese dogma tenemos que tomarlo con mucho cuidado. No sé si Sandra y Manuel tengan otro comentario acerca de eso. No, Frey, creo que igual que lo que tú planteas, toda la orientación debe ser independiente, orientada a la paciente y evaluando sus características de perfusión tisular. Pacientes que de pronto uno le parecería que tiene una hemoglobina muy alta, pero tiene un trastorno en la oxigenación, entonces debemos intervenir. O al contrario, pueden tener una hemoglobina muy baja, pero con un adecuado aporte de oxígeno, entonces no es necesario realizar algún tipo de corrección adicional. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat general para la doctora. ¿Recomienda el uso del balón de Bacri para la hemorragia obstétrica postparto? Sí, definitivamente es una de las estrategias que se deben utilizar. Ya las guías nos están orientando a que uno de los puntos más importantes es el balón de Bacri, el traje antichoque. Si no mejora el traje antichoque, inmediatamente nos vamos con balón de Bacri, igual dependiendo de la causa del sangrado. Si es atonía uterina. Si no es atonía uterina, no tendría realmente un aporte grande el uso de balón de Bacri en estos escenarios. Muchas gracias. Siguen cayendo las preguntas. Desde el punto de vista de la corrección de la acidosis del paciente en trauma mayor, ¿cómo aborda el consenso la acidosis propia de los hemocomponentes, tales como las plaquetas y los glóbulos rojos, que presentan pH tan bajos como 6,5? Bueno, este es un tema súper interesante. Yo creo que la terapia basada en metas definitivamente necesita que uno, fijado en un objetivo, ¿no? Objetivos fisiológicos principalmente y el escenario de sangrado, pues uno determine la necesidad de estas intervenciones. Sin duda alguna, más que cualquier otra cosa, el principal determinante de la acidosis metabólica es el déficit de perfusión. Entonces, si usted
está pensando que su paciente va a realmente cambia el pH por las cosas que le pone o con las que lo trata, pues está un poco distante de lo que realmente es el determinante principal, que es la microcirculación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para evitar usted que esto, el pH se pueda, digamos, empeorar y con esto la disfunción endotelial, la pobre respuesta a los vasopresores y todo este escenario, siempre concéntrese inicialmente en mejorar la microcirculación. Si usted no tiene eso en cuenta, pues nunca va a poder realizar absolutamente nada, ni nada va a funcionar. Creo que la microcirculación se mejora con la optimización mínimamente viable del volumen sanguíneo, con el calentamiento activo y con estos dos factores creo que usted inicia con pie derecho. Nunca ahora la reanimación del sangrado mayor nunca está en principio dirigida solamente a la hemostasia. La hemostasia es dependiente completamente de la microcirculación y el endotelio depende o necesita que la microcirculación esté adecuadamente optimizada para poder funcionar. Creo que ese punto es importante. Sí, obviamente todos los hemocomponentes tienen una carga que es, digamos, unas características que no son óptimas. Sacar un componente de la nevera nunca será óptimo y por esa razón probablemente ni el plasma, ni las plaquetas recién transfundidas, ni los glóbulos rojos producen el efecto que nosotros creíamos dogmáticamente que sucedía. Por esta razón creo que es tan exitoso el cambio cultural que trae la gestión de la sangre del paciente frente a el uso indiscriminado y ciego, de confianza ciega frente a las transfusiones. Quizás sea más importante comenzar con lo básico, el calentamiento, la adecuada reanimación, antes de pensar en una transfusión. De pronto, a tempranos momentos, como era, digamos, lo que aparece a comienzos de la década pasada, donde nos decían, transfúndalo con los ojos cerrados, con plasma y todo, y póngale lo más rápido el plasma. Ahora, quizá lo más importante será pensarlo muy bien y reanimar primero realmente al paciente. Muchas gracias, Freddy, muy claro. Nos mandan otra pregunta para la doctora Ramos. Con datos del tiempo de protrombina y el APTT, ¿puedo determinar cómo está el fibrinógeno? Pues, a ver, yo creo que aquí hay como dos puntos importantes, ¿no? Yo creería que cuando no podemos como apalancarnos de las pruebas viscoelásticas, un PT y un PTT bien hechos nos podrían de alguna manera orientar. Hay muchas publicaciones y de hecho hay en el consenso, creo que también hay un punto importante con relación al TP, que si el INR, por ejemplo, para poder determinar que hay una hemorragia posparto, el INR mayor de 1,8 podría orientar a que hay una hipofibrinogenemia, sería un punto importante. Y para pues trauma, un INR mayor de 1,2. Creo que en la mayoría de los laboratorios contamos con estas herramientas. El gol estándar es el fibrinógeno de Klaus. Y para quienes cuentan con las pruebas viscoelásticas, tanto Roten como la tromboelastografía, pues nos brindan ya, digamos, la medición con unos datos muy concordantes al fibrinógeno que hacemos en el laboratorio, el gol estándar, para la orientación de una hipofibrinogenemia. Pues no sé si el doctor Freddy o la doctora Sandra pueden complementar algo adicional. Sandrita, por favor. No más, doctora Gloria, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que estamos en la misma línea. No es un pecado no tener una trombolastografía o una prueba viscoelástica, pero sí es una falta, digamos, a los nuevos conocimientos de la medicina contemporánea, no
correlacionar los niveles de fibrinógeno con los valores de las pruebas, de las otras pruebas convencionales. ¿Sí? En el escenario mayor, teniendo una historia natural que termina siempre en lo mismo que es hipofibrinogenemia, no puede dejarnos el mensaje de que la medición del fibrinógeno es opcional. Creo que es obligatoria, es un estándar en la evaluación integral del sangrado, que de hecho es el principal cambio que resulta en mejores desenlaces, porque disminuye la terapia de oportunidad, la ventana de oportunidad, y disminuye también la utilización indiscriminada de plasma y de plaquetas, ya que la hipofibrinogenemia, siendo lo más frecuente, pues guía mucho más a los equipos hacia esa terapia. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta. ¿Tiene alguna utilidad el factor 7 recombinante en la hemorragia postparto? Sí, mira que el factor 7 recombinante ha tenido como diferentes baches durante este tiempo. Eso es como un efecto que va y viene. Inicialmente, cuando se empezó a utilizar el factor 7, empezamos a ver varias cosas asociadas a eso, sobre todo necrosis en las extremidades. Por eso se disminuyó un poquito el manejo con ese medicamento, pero se ha venido avanzando en el manejo de la hemorragia posparto y definitivamente el factor 7 vuelve nuevamente a integrar como una de las partes importantes en el manejo. Igualmente, en pacientes seleccionadas, una de las recomendaciones es no utilice más de una dosis y siempre evalúe cuál es esa respuesta, sobre todo primero de los otros componentes, pero definitivamente en pacientes que existe el grupo de pacientes en donde nos puede generar una herramienta o puede ser una herramienta muy importante. Hay un consenso que ellos sacaron, que sacó el manejo de Novocevent hace muy poco, tal vez como unos 6 meses, en donde nos hablan de los puntos importantes de cuándo utilizar de cuándo utilizar factor 7 en hemorragia posparto, que son como unos 8 puntos que vale la pena tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Bueno, vamos a cerrar por aquí. Muchísimas gracias a los ponentes por las excelentes presentaciones y a todos los participantes que nos acompañaron hoy. Gracias, Gloria. No sé si quieres decir un mensaje final. No, 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 yo muy agradecida con todos los doctores, de verdad, primero por generar de alguna manera también y proponer este espacio para presentar este maravilloso trabajo. Fue un trabajo muy, muy bueno, la verdad. Fueron unas jornadas de trabajo muy enriquecedoras y bueno, pues lo más importante es que queda esto y la invitación para que revisen estas guías y para que puedan poner en práctica pues todo lo que aquí queda registrado. Un abrazo para todos, de verdad feliz noche pues en nombre del Grupo CLAD y en nombre pues también de la Sociedad de Cuidado Crítico, pues mil y mil gracias y un abrazo y feliz noche. Gracias. Nos vemos en una semana, el próximo 11 de diciembre, en el último webinar de este año del Grupo CLAT. Buenas noches para todos. Bueno, un Muchas abrazo, gracias, que un esté muy abrazo, bien, gracias. vale, hasta luego. Chao.